Mi nombre es Aurelio Mendoza. Tengo 69 años y por 15 años mantuve económicamente a mi hijo y su familia sin que ellos lo supieran, hasta que mi nuera me gritó delante de todo el barrio: «Viejo mantenido, vive de mi dinero». Esa misma tarde vendí la casa donde vivían y los dejé literalmente sin nada. Pero la historia que te voy a contar es mucho más compleja de lo que imaginas. Imagínate la escena. Era un domingo por la mañana, y yo estaba regando las plantas en el patio de mi casa cuando escuché gritos que venían de la casa de al lado, la casa donde vivía mi hijo Roberto con su esposa Daniela y mis 2 nietos. Gritos que decían cosas que jamás pensé que escucharía de boca de mi propia nuera. «Ya no aguanto más a tu padre», gritaba Daniela con una voz que se escuchaba hasta la otra cuadra. «Ese viejo mantenido que vive de nuestro dinero como si fuera un parásito. Me tiene harta con sus aires de dueño de casa». Me quedé paralizado con la manguera en la mano. Viejo mantenido. Parásito. Esas palabras salían de la boca de la mujer que durante 15 años había comido de mi mesa, había usado mis servicios, había vivido en una casa que yo pagaba mes a mes sin que ella jamás se enterara. Pero antes de contarte lo que pasó después, tengo que explicarte cómo llegué a esta situación tan humillante. Porque la historia empezó hace mucho tiempo, cuando yo todavía creía que ayudar en silencio era lo correcto, cuando pensaba que ser un buen padre significaba sacrificarse sin esperar reconocimiento. Escucha bien esta historia y al final decime qué hubieras hecho vos en mi lugar. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre en cualquier lugar del mundo. Todo comenzó hace 20 años, cuando Roberto se recibió de técnico en computación. Yo estaba tan orgulloso de mi muchacho. Había trabajado como mecánico toda mi vida para pagarle los estudios. Me levantaba a las 5 de la mañana, me acostaba a las 11 de la noche, pero ver a mi hijo con su título en la mano valía cada hora extra, cada fin de semana perdido. Cuando se recibió, Roberto consiguió trabajo en una empresa de sistemas. No ganaba mucho, pero era un comienzo. Se puso de novio con Daniela, una chica que había conocido en la universidad. Parecía buena persona al principio. Educada, simpática conmigo, siempre me saludaba con respeto. «Don Aurelio», me decía, «qué gusto verlo. Roberto me cuenta tanto de usted». Me trataba bien, me incluía en las conversaciones cuando venían a casa. Yo pensé que había encontrado una buena nuera. Cuando decidieron casarse, Roberto vino a hablar conmigo. «Papá», me dijo, «queremos hacer una fiesta linda, pero no tenemos toda la plata. ¿Nos podrías ayudar?» Por supuesto que los ayudé. Saqué de mis ahorros para pagarles el salón, la comida, hasta el vestido de novia. Eran mis ahorros de toda la vida, pero era para la felicidad de mi hijo. «Papá, te lo vamos a devolver apenas nos acomodemos», me prometió Roberto. Yo le dije que no se preocupara, que era mi regalo de casamiento. Pero en el fondo esperaba que por lo menos valoraran el sacrificio que estaba haciendo. Después del casamiento alquilaron un departamento pequeño. Roberto ganaba poco y Daniela trabajaba mediodía en una oficina. Vivían ajustados, pero yo pensé que era normal, que todos los matrimonios jóvenes pasan por esa etapa, hasta que un día Roberto me llamó desesperado. «Papá, nos atrasamos con el alquiler. El dueño nos va a echar. ¿Nos podrías prestar?» No era prestar, era regalar, porque esa plata nunca volvió, pero yo no podía ver a mi hijo en la calle. Esa fue la primera vez. Después vinieron muchas más. Que se rompió el auto, que Daniela se enfermó y necesitaban plata para el médico, que se quedaron sin trabajo por unos meses, que querían cambiar el departamento por uno más grande. Siempre había una emergencia, siempre había una razón por la que necesitaban mi ayuda, y yo siempre les daba. Era mi único hijo, ¿qué iba a hacer? ¿Dejarlo que se las arreglara solo? Había trabajado toda mi vida para darle un futuro mejor, y si ahora él necesitaba ayuda, yo se la iba a dar. Cuando nació mi primer nieto, las cosas empeoraron. Daniela dejó de trabajar para cuidar al bebé. Roberto solo no podía mantener a toda la familia. Ahí fue cuando tomé la decisión que cambió todo. Una decisión que ellos nunca supieron que había tomado. Fui al banco y saqué un préstamo grande, de esos que te atan de por vida.
Con esa plata compré una casa en el barrio donde ellos vivían. Una casa de 3 dormitorios, con patio, garage, todo lo que una familia joven podía necesitar. Pero la puse a mi nombre. Cuando les dije que había encontrado una casa para ellos, se pusieron locos de contentos. «Papá, ¿cómo conseguiste una casa tan linda?», me preguntó Roberto. «Es de un amigo que se va al interior», les mentí. «Me la deja por un alquiler muy barato, casi regalada». Se mudaron a esa casa creyendo que pagaban un alquiler simbólico a un supuesto amigo mío. Pero la realidad era que yo estaba pagando las cuotas del préstamo con mi jubilación de mecánico y con trabajitos extras que hacía los fines de semana. Trabajitos que ellos nunca supieron que hacía. Mientras Roberto se relajaba los domingos viendo televisión en su living nuevo, yo estaba arreglando autos en un taller improvisado en mi garage para poder pagar las cuotas de esa casa. Mientras Daniela invitaba a amigas a tomar mate en su patio, yo me levantaba a las 6 de la mañana para hacer changas de plomería o electricidad, pero lo hacía contento. Veía a mis nietos correr por ese patio, veía a mi hijo llegar del trabajo a una casa propia, veía a mi nuera arreglando las plantas del jardín como si fuera la dueña, y me sentía satisfecho. Pensaba que todo ese sacrificio valía la pena. Lo que no sabía era cómo había empezado a hablar Daniela de mí cuando yo no estaba presente. Me enteré por mi vecina, doña Carmen, que escuchaba las conversaciones del otro lado de la medianera. «Aurelio», me dijo un día doña Carmen, «no sé si te tengo que contar esto, pero tu nuera habla muy mal de vos cuando vos no estás». Me quedé helado. ¿Mal de mí? ¿La mujer que vivía gratis en una casa que yo pagaba hablaba mal de mí? ¿Qué dice, doña Carmen? Dice que sos un entrometido, que te metes demasiado en la vida de ellos, que Roberto no puede tomar una decisión sin consultarte. Ayer la escuché decirle a una amiga por teléfono que vos sos un viejo chismoso que no los deja vivir en paz. Entrometido. Chismoso. Yo que me mataba trabajando para pagarles la casa donde vivían. Yo que no dormía las noches calculando cómo iba a hacer para llegar a fin de mes con las cuotas del préstamo y mis propios gastos. Pero pensé que eran cosas de mujeres, que capaz Daniela estaba estresada con los chicos y se desahogaba diciendo cosas que no pensaba realmente. Decidí no darle importancia y seguir adelante con mi plan de darles una buena vida sin que ellos supieran el costo real. Cuando nació mi segunda nieta, las cosas se complicaron aún más. Más gastos, más necesidades, más pedidos de ayuda. «Papá, necesitamos una cuna nueva. Papá, los pañales están muy caros. Papá, el pediatra particular es muy caro, pero el de la obra social no nos gusta». Yo seguía dando. Seguía trabajando extra los fines de semana. Seguía negándome gustos para poder cubrir todos los gastos que ellos generaban. Mi casa se empezó a caer a pedazos porque toda la plata se iba para mantenerlos a ellos. La pintura descascarada, goteras en el techo, una heladera que funcionaba a medias. «Papá, ¿por qué no arreglas tu casa?», me preguntaba Roberto cuando venía a visitarme. «Se ve muy deteriorada». Y yo le decía que no tenía apuro, que ya iba a tener tiempo más adelante. No le podía decir que no tenía plata porque se la estaba dando toda a él. Daniela empezó a cambiar conmigo. Ya no era la nuera educada y simpática de antes. Cuando yo iba a visitarlos, me recibía con cara de pocos amigos. «Ay, don Aurelio, qué sorpresa», me decía. Pero no era una sorpresa agradable. Era más bien como decir, «otra vez este viejo rompiendo las pelotas». Si yo llegaba a la hora del almuerzo, no me invitaba a quedarme. «Ah, don Aurelio, nosotros ya comimos. Capaz la próxima vez avise antes de venir». Yo que pagaba la casa donde ella vivía, yo que les había pagado hasta la heladera de donde ella sacaba la comida, tenía que avisar antes de visitarlos. Los domingos, cuando tradicionalmente las familias se juntan, ellos empezaron a tener siempre otros planes. «Papá, vamos a almorzar a lo de los padres de Daniela». Siempre a lo de los padres de Daniela. Los otros abuelos, que no habían puesto ni un peso para ayudarlos, eran los preferidos. «¿Y por qué no vienen de vez en cuando a casa?», les pregunté una vez. «Ay, don Aurelio», me dijo Daniela, «es que su casa está un poco complicada. Los chicos se ensucian mucho y después es un lío limpiar la ropa. Mi casa estaba complicada porque todo mi tiempo y mi plata
se iban en mantenerla de ellos. Mi casa se deterioraba porque yo priorizaba el bienestar de mi familia por sobre el mío propio. Un día, escuché a Daniela hablando por teléfono con su madre. Yo estaba en el patio arreglando una canilla que goteaba, mientras ellos pensaban que me había ido. No, mamá, el viejo de Roberto es insoportable. Se cree el dueño de nuestras vidas. Ayer vino sin avisar y se quedó toda la tarde mirando televisión como si fuera su casa. Como si fuera su casa. Era mi casa. Literalmente, legalmente, era mi casa. Pero ella hablaba como si yo fuera un intruso. Además, siguió diciendo, vive como un muerto de hambre, pero siempre anda criticando cómo gastamos nosotros la plata. El otro día me vio comprando ropa para los chicos y me dijo que estaba muy cara, como si él fuera quien paga. Yo era quien pagaba. Yo pagaba la casa, yo pagaba gran parte de los gastos, yo me privaba de cosas para que ellos pudieran vivir bien. Pero para ella yo era un viejo criticón que no entendía nada. La gota que rebalsó el vaso llegó hace 3 meses. Daniela organizó una reunión en su casa para el cumpleaños de mi nieta mayor. Invitó a toda su familia, a sus amigas, a los vecinos. Una fiesta grande en el patio que yo pagaba, con comida que se compró con plata que yo había dado. Cuando llegué a la fiesta, me recibió con una sonrisa forzada. «Ay, don Aurelio, qué bueno que vino». Los chicos lo estaban esperando, pero me ubicó en una mesa apartada, lejos de la acción, como si fuera un invitado de segunda categoría. Durante la fiesta, escuché cómo Daniela le contaba a sus amigas sobre su casa, sobre sus planes de remodelación, sobre cómo habían conseguido un alquiler regalado. Hablaba como si todo fuera mérito de ella y Roberto, como si hubieran tenido la suerte de encontrar un lugar barato. «Somos muy afortunados», le decía a una amiga. «Conseguimos esta casa por una ganga. El dueño es un viejo amigo del suegro que prácticamente nos la regaló. Una ganga. Un regalo. Mi sacrificio diario convertido en suerte casual. Pero lo peor vino después. Cuando la mayoría de los invitados se habían ido, escuché a Daniela hablando con su cuñada en la cocina. Yo estaba juntando los platos sucios para ayudar cuando las escuché. «La verdad», decía Daniela, «a veces me da vergüenza cuando viene el suegro. Mira cómo anda vestido, mira cómo tiene las manos todas manchadas de grasa. Los chicos de mis amigas preguntan quién es ese señor tan desarreglado. Tenía las manos manchadas de grasa porque todos los fines de semana trabajaba arreglando autos para poder pagarle la casa donde ella daba fiestas. Andaba mal vestido porque me compraba una camisa cada 2 años para poder cubrir todos sus gastos. Y además», siguió diciendo, «se cree con derecho a opinar sobre todo. El otro día me dijo que los chicos ven mucha televisión, como si él supiera algo de criar hijos modernos. Es de otra época, no entiende nada». Esa noche me fui de la fiesta con el corazón partido. No por lo que había dicho de mí, sino porque me di cuenta de que toda mi vida la había dedicado a gente que no solo no valoraba mi sacrificio, sino que se avergonzaba de mí. Llegué a mi casa deteriorada, a mi heladera medio vacía, a mi cama con las sábanas gastadas, y me senté a pensar, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué me estaba matando trabajando para gente que me despreciaba? Esa noche tomé una decisión que ellos nunca imaginaron que podía tomar. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente fui al banco y pedí todos los papeles de la casa. Quería ver exactamente cuánto había pagado durante todos estos años, cuánto me quedaba por pagar. Los números me impactaron. Había pagado casi el 80% de la casa. De mi casa. Después fui a ver a un tasador. Quería saber cuánto valía la propiedad en el mercado actual. La evaluación me sorprendió. La casa valía mucho más de lo que yo había pagado originalmente. La zona se había revalorizado, había crecido, se había puesto de moda. Con esa información fui a ver a un abogado, un tipo serio que me había recomendado un compañero del taller. Le conté toda la situación, cómo había comprado la casa sin que mi familia supiera, cómo la había estado pagando durante años, cómo ellos creían que era un alquiler. El abogado me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «Don Aurelio», me dijo, «usted es el dueño legal de esa casa. Puede hacer con ella lo que quiera. Puede venderla, puede alquilarla a extraños,
Puede echar a su familia si quiere. Pero doctor, le dije, son mi hijo y mis nietos. No puedo echarlos así nomás. Don Aurelio me respondió, a veces la familia se aprovecha de uno justamente porque sabe que uno nunca va a tomar medidas drásticas. A veces hay que poner límites. Me fui de la oficina del abogado con una idea rondándome en la cabeza. Una idea que al principio me pareció terrible, pero que de a poco empezó a tomar forma. ¿Y si les demostraba de quién era realmente esa casa? ¿Y si dejaba de mantenerlos en secreto? Pasé 2 semanas dándole vueltas al asunto. 2 semanas observándolos, escuchándolos, viendo cómo seguían hablando de mí como si fuera una carga, un estorbo, un viejo que no entendía el mundo moderno. Roberto nunca me defendía cuando Daniela hacía comentarios desagradables sobre mí. Se quedaba callado o hasta la secundaba. Sí, mi papá es un poco anticuado, decía. No entiende cómo son las cosas ahora. Anticuado. El hombre que les pagaba la casa era anticuado. El hombre que trabajaba los fines de semana para que ellos pudieran vivir bien era anticuado. La decisión final la tomé ese domingo que te conté al principio, cuando escuché a Daniela gritarle a Roberto en el patio, ese viejo mantenido que vive de nuestro dinero como si fuera un parásito. Viejo mantenido. Parásito. Viviendo de su dinero. En ese momento se me terminó la paciencia. En ese momento me di cuenta de que había sido un idiota durante 15 años. No salí de mi casa, no fui a discutir, no fui a explicarles nada. Simplemente saqué mi teléfono y llamé al abogado. Doctor, le dije, quiero vender la casa, hoy mismo. Pero don Aurelio, ¿está seguro? Es una decisión muy drástica. Estoy seguro, doctor. Nunca estuve más seguro de algo en mi vida. El abogado ya tenía todo preparado porque habíamos hablado del tema varias veces. Había una inmobiliaria que manejaba ventas rápidas, había compradores interesados en esa zona, había toda una maquinaria lista para funcionar. En 48 horas puedo tener la venta cerrada, me dijo, pero va a tener que notificar a su familia que tienen que desalojar. De eso me encargo yo, le respondí. Esa tarde, mientras Daniela seguía gritando del otro lado de la medianera sobre el viejo parásito, yo firmé todos los papeles de venta. La casa donde ellos vivían, la casa que creían que era de un amigo mío que les cobraba alquiler regalado, se vendía al mejor postor. El lunes por la mañana llegó el escribano a la casa de ellos. Yo lo acompañé. Roberto abrió la puerta con cara de sorpresa. «Papá, ¿qué pasa? ¿Quién es este señor?» «Soy el escribano Martínez», se presentó el hombre. «Vengo a notificar oficialmente que esta propiedad ha sido vendida. Los actuales ocupantes tienen 72 horas para desalojar». Roberto se puso pálido. «Debe haber una confusión. Nosotros alquilamos esta casa. ¿Tenemos contrato?» «No, señor», dijo el escribano. «Esta casa pertenecía al señor Aurelio Mendoza y él la vendió ayer. No existe ningún contrato de alquiler registrado». Daniela apareció desde adentro. «¿De qué hablan? ¿Qué es esto?» El escribano le extendió los papeles. «Señora, usted tiene 72 horas para desalojar esta propiedad. La casa fue vendida legalmente por su dueño». «¿Su dueño?» Daniela me miró como si me viera por primera vez. «Don Aurelio, ¿usted es el dueño de esta casa?» «Sí, Daniela, soy el dueño desde hace 15 años. La compré para ustedes, la pagué con mi trabajo, y durante todo este tiempo, ustedes creyeron que era de un amigo mío». Roberto se desplomó en una silla. «Papá, no entiendo nada. ¿Vos compraste esta casa? ¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería ayudarlos sin que se sintieran obligados conmigo. Porque pensé que si sabían que yo la pagaba, se iban a sentir incómodos. Qué equivocado estaba». Daniela seguía leyendo los papeles con cara de incredulidad. «Pero, don Aurelio, usted no puede vendernos la casa así. Nosotros vivimos acá. Los chicos van al colegio acá. No podemos irnos de un día para el otro». «Daniela», le dije con una voz que ni yo sabía que tenía, «ayer te escuché gritarle a tu marido que yo era un viejo mantenido que vivía de su dinero, que era un parásito. Así que decidí mostrarles de quién era realmente el dinero». Se quedó muda. Por primera vez en años, Daniela se quedó sin palabras. «Además», seguí diciendo, «la nueva propietaria me pidió específicamente que la casa quedara libre
porque se muda el viernes. ¿La nueva propietaria?, preguntó Roberto. Sí. Le vendí la casa a doña Carmen, nuestra vecina. Ella escuchó todo lo que Daniela decía de mí y se ofreció a comprarla por un precio muy bueno. Doña Carmen, que había sido testigo silencioso de todos los maltratos que yo había recibido, había juntado sus ahorros para comprar la casa. Don Aurelio me había dicho: «Usted no se merece que lo traten así. Yo le compro la casa y después vemos qué hacemos». Los días siguientes fueron un caos. Roberto me llamaba cada 5 minutos. «Papá, tenemos que hablar, esto es una locura. No podés hacer esto». Daniela, por primera vez en años, venía a mi casa a buscarme. Ya no era la nuera soberbia de antes. Ahora venía a rogar. «Don Aurelio», me decía con lágrimas en los ojos, «perdóneme por lo que dije. Estaba estresada, no lo pensé. Usted sabe que lo respeto mucho». Respeto. La palabra que había estado esperando escuchar durante años y que llegaba solo cuando ya era demasiado tarde. «Daniela», le respondí, «durante 15 años trabajé como un esclavo para que ustedes pudieran vivir bien. Durante 15 años me privé de cosas para que a ustedes no les faltara nada. Y durante 15 años ustedes me trataron como si fuera una carga. Pero, don Aurelio, nosotros no sabíamos». Claro que no sabían, porque nunca se preocuparon por saber, nunca se preguntaron cómo hacía yo para vivir con tan poca plata. Nunca se preguntaron por qué mi casa se caía a pedazos, mientras la de ustedes estaba impecable. Roberto trató de mediar. «Papá, entiendo que estés enojado, pero los chicos no tienen culpa. Son tus nietos, no podés dejarlos en la calle». «No los estoy dejando en la calle, Roberto. Les estoy dando una lección. Una lección que tendrían que haber aprendido hace mucho tiempo». El miércoles, mientras ellos empacaban sus cosas desesperadamente buscando dónde mudarse, yo me senté a hacer cuentas. Cuentas de todo lo que había gastado en ellos durante 15 años. No solo la casa, sino todos los préstamos que nunca me habían devuelto, todos los regalos, todos los gastos extras. La suma me sorprendió hasta a mí. Había gastado en ellos el equivalente a 2 casas. 2 casas que podría haber tenido para mí, 2 casas que podrían haber sido mi seguridad económica para la vejez. Pero no me arrepentía de haberlo hecho. Me arrepentía de haberlo hecho en secreto, de haber permitido que me despreciaran mientras yo los mantenía. El jueves por la noche, Roberto vino solo a verme. Venía derrotado, sin la soberbia de siempre. «Papá», me dijo, «encontramos un departamento para alquilar, pero necesitamos la plata para la garantía. ¿Nos podés ayudar una última vez?». Lo miré en silencio durante un largo rato. Mi hijo, mi único hijo, el hombre por el que había sacrificado toda mi vida, me venía a pedir plata otra vez. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir la verdad, su primera reacción era pedirme más ayuda. «Roberto», le dije, «durante 15 años te ayudé sin que lo supieras. Te di una casa, te pagué los gastos, trabajé extra los fines de semana para que vos pudieras vivir tranquilo. ¿Y sabés lo que obtuve a cambio? Papá, obtuve desprecio, obtuve burlas, obtuve una nuera que me llamaba parásito mientras vivía de mi trabajo, y obtuve un hijo que nunca me defendió». Se quedó callado. Por primera vez en su vida, Roberto no tenía respuesta. «La plata para la garantía te la vas a conseguir vos, trabajando, como hace la gente normal, como tendría que haber hecho vos desde el principio. Pero papá, yo trabajo. Trabajás para vivir, Roberto. Ahora vas a tener que trabajar para vivir de verdad, sin la ayuda de papá, pagándote la casa». El viernes se fueron. Los vi desde mi ventana cargando sus cosas en un camión de mudanza que tuvieron que pagar ellos. Daniela lloraba. Mis nietos preguntaban por qué tenían que irse. Roberto cargaba las cajas con cara de funeral. Doña Carmen me invitó a tomar mate en el patio de la casa que ahora era suya. «Aurelio», me dijo, «¿no te da pena verlos así?». «Carmen», le respondí, «me da pena haber tardado tanto en tomar esta decisión. Con la plata de la venta de la casa, pude hacer algo que no hacía desde hacía décadas, pensar en mí. Arreglé mi casa de arriba a abajo, cambié todos los electrodomésticos. Me compré ropa nueva. Me regalé gustos que no me había dado en años. También hice algo más importante. Hice una inversión que me asegura ingresos para el resto de mi vida.
Ya no tengo que trabajar los fines de semana. Ya no tengo que calcular cada peso. Ya no tengo que vivir como un pobre para mantener a otros. Pero sobre todo recuperé mi dignidad. Esa dignidad que había perdido de a poco, sin darme cuenta, mientras permitía que me trataran como un estorbo. 3 meses después de la mudanza, Roberto me llamó. «Papá», me dijo, «ya nos acomodamos en el departamento nuevo. ¿Querés venir a conocerlo?» Fui, más por curiosidad que por otra cosa. El departamento era pequeño, oscuro, con poco espacio para los chicos. Roberto había enflaquecido, se lo veía estresado. Daniela evitaba mirarme a los ojos y me saludaba con una cordialidad forzada. «¿Cómo andan económicamente?», les pregunté. «Ajustados», me respondió Roberto. «El alquiler es caro, pero nos las estamos arreglando». Daniela volvió a trabajar mediodía. Daniela trabajando otra vez. La mujer que se había acostumbrado a vivir como una reina sin trabajar, ahora tenía que madrugar todos los días. «Los chicos extrañan la casa vieja», me dijo Roberto. «Preguntan cuándo vamos a volver». «No van a volver», le dije. Esa etapa se terminó. Durante esa visita, noté algo que me llamó la atención. Roberto y Daniela se hablaban diferente. Ya no era el matrimonio relajado de antes. Había tensión, había reproches silenciosos, había resentimiento. «¿Cómo anda la pareja?», le pregunté a Roberto cuando Daniela se fue a la cocina. «Complicada», me confesó. «Ella me culpa por haber perdido la casa. Dice que si yo hubiera tenido mejor relación con vos, vos no habrías tomado esa decisión». Interesante. Ahora la culpa era de Roberto por no haber mantenido buena relación conmigo. No era culpa de ella por tratarme mal durante años. Era culpa de él por no haberme manejado mejor. «¿Y vos qué pensás?», le pregunté. Roberto suspiró. «Pienso que fuimos unos ingratos. Pienso que vos nos diste todo, y nosotros no supimos valorarlo. Pienso que merecíamos lo que nos pasó». Era la primera vez que Roberto admitía que habían estado mal. La primera vez que reconocía mi sacrificio. Pero había llegado tarde, cuando ya no importaba. 6 meses después, Roberto y Daniela se separaron. Él me lo contó por teléfono con una voz cansada. «Se terminó, papá. Daniela se va a vivir con los padres y se lleva a los chicos. ¿Y vos qué vas a hacer?» «No sé. Buscar algo más barato, capaz un monoambiente. Con lo que gano no me alcanza para mantener a los chicos y pagar un departamento decente. Un monoambiente. Mi hijo, que había vivido 15 años en una casa de 3 dormitorios pagada por mí, ahora iba a terminar en un monoambiente». «Roberto», le dije, «todo este tiempo yo te mantuve sin que lo supieras. Te pagué la casa, te pagué los gastos, trabajé fines de semana para que vos pudieras vivir tranquilo, y cuando me enteré de lo que pensaban realmente de mí, tomé la decisión correcta. Lo sé, papá, me doy cuenta ahora de todo lo que hiciste. ¿Te das cuenta ahora, cuando ya no te queda otra opción que darte cuenta? Papá, ¿hay alguna posibilidad de que qué, Roberto? De que me ayudes otra vez. Solo hasta que me acomode». Lo miré en silencio. Después de perder la casa, después de que se le destruyera el matrimonio, después de quedarse prácticamente en la calle, su reacción seguía siendo la misma: pedirme ayuda. «Roberto, durante 15 años te ayudé en secreto y ustedes me despreciaron. Ahora que saben la verdad, ¿me venís a pedir ayuda otra vez? Es diferente ahora, papá. Ahora sé lo que vos hiciste por nosotros». «No, hijo, no es diferente. Vos me venís a pedir ayuda porque no te queda otra, no porque hayas aprendido a valorarme. Si mañana te tocara la lotería, volverías a tratarme como antes». Roberto se quedó callado porque sabía que era verdad. 1 año después de vender la casa, mi vida había cambiado completamente. Ya no era el viejo que trabajaba los fines de semana para mantener en secreto a una familia desagradecida. Era un hombre de 70 años que por primera vez en décadas vivía para sí mismo. Me uní a un club de jubilados, donde jugaba al truco todas las tardes. Conocí a don Humberto, un viudo de 75 años, que había pasado por algo similar con sus hijos. «Aurelio», me decía, «la familia tiene que ganarse el respeto, no exigirlo solo por ser familia». También conocí a Esperanza, una señora de 65 años cuyo marido había muerto hacía 5 años. Trabajaba como voluntaria en un hospital y tenía una energía contagiosa.
Empezamos a salir a caminar por las tardes, después a tomar café, después a cenar. ¿No extrañas a tu familia?, me preguntó una vez. Extraño a la familia que creí que tenía, le respondí, pero no extraño a la gente que me despreciaba mientras vivía de mi trabajo. Esperanza tenía 2 hijos que vivían en el interior y la visitaban seguido. Cuando me conocieron, me recibieron con cariño genuino. Don Aurelio, me dijo su hijo mayor, mi mamá está más contenta desde que lo conoció. Gracias por hacerla sonreír. Qué diferente se sentía ser bienvenido en lugar de tolerado. Qué diferente era estar con gente que me valoraba por quién era, no por lo que podía darles. Esperanza y yo nos hicimos novios a los 8 meses de conocernos. A los 70 años descubrí que se podía volver a enamorar. Descubrí que se podía ser feliz sin cargar con el peso de mantener a gente mal agradecida. Mientras tanto, Roberto seguía cayendo. Perdió el trabajo porque llegaba tarde por las noches de juerga, tratando de ahogar sus problemas. Tuvo que mudarse a una pensión porque no le alcanzaba ni para el monoambiente. Me lo contaba doña Carmen, que seguía en contacto conmigo. Aurelio, me decía, tu hijo está muy mal. Anda pidiendo trabajo de cualquier cosa, pero nadie le da una oportunidad. Está desesperado. Carmen, le respondía, yo estuve desesperado durante años, trabajando como un animal para mantenerlos. Ahora es su turno. Daniela, por su parte, había vuelto a vivir con sus padres, los mismos padres que durante años habían disfrutado de almorzar en una casa pagada por mí, mientras yo comía solo en mi casa deteriorada. Ahora tenía que soportar que le dijeran todo el día cómo criar a sus hijos. Los padres de Daniela la tienen loca, me contó doña Carmen. La critican por todo, no la dejan vivir en paz. Dice que extraña su casa. Su casa. La casa que yo había pagado durante 15 años seguía siendo su casa en su mente. 2 años después de vender la casa, recibí una llamada que no esperaba. Era Daniela. Don Aurelio, me dijo con una voz que no reconocí. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué, Daniela? De lo que pasó, de lo que yo hice, de lo mal que me porté con usted. Acepté verla, más por curiosidad que por otra cosa. Vino a mi casa un jueves por la tarde. Estaba muy cambiada. Más flaca, con ojeras, con ese aspecto de gente que ha pasado por momentos difíciles. Don Aurelio, me dijo apenas se sentó, vengo a pedirle perdón. Vengo a decirle que tenía razón en todo. ¿En qué tenía razón, Daniela? En que éramos unos malagradecidos, en que no sabíamos valorar lo que usted hacía por nosotros. Se largó a llorar, un llanto que parecía salir desde muy adentro. Don Aurelio, yo no sabía que usted pagaba la casa. Yo creía que Roberto conseguía toda la plata trabajando. Si hubiera sabido, ¿qué hubieras hecho diferente, Daniela? ¿Me hubieras tratado mejor? Sí, me dijo sin dudar. Lo hubiera tratado como se merecía, como al hombre que nos mantenía. O sea, que me hubieras respetado por la plata que ponía, no por ser el padre de tu marido. Se quedó callada. Era exactamente eso. Su respeto habría sido comprado, no ganado. Daniela, le dije, durante años me trataste como si fuera un estorbo, un viejo choto que no entendía el mundo moderno. Y ahora que sabes que yo pagaba todo, venís a pedirme perdón. Es que no entiendo cómo pudo mantener eso en secreto tanto tiempo. Lo mantuve en secreto porque quería ayudarlos sin que se sintieran obligados. Pensé que era generosidad. Después me di cuenta de que era estupidez. Daniela siguió llorando. Don Aurelio, los chicos preguntan por el abuelo, quieren venir a verlo, extrañan las tardes que pasaban acá. Mis nietos, los únicos inocentes en toda esta historia. ¿Y vos qué les decís? Les digo que el abuelo está enojado con mamá y papá, pero que los quiere mucho a ellos. ¿Roberto sabe que viniste? No. Roberto está muy mal, don Aurelio. Está en una mala racha, toma mucho, no consigue trabajo estable. A veces no ve a los chicos por semanas. Mi hijo, el ingeniero por el que yo había trabajado doble turno, ahora era un borracho que no podía mantener un trabajo. ¿Y qué esperás que haga yo?, le pregunté. No sé, capaz si usted habla con él, si lo ayuda a salir adelante. ¿Ayudarlo otra vez? ¿Darle otra oportunidad de tratarme mal? No, don Aurelio. Roberto cambió, está arrepentido. Daniela,
Roberto está desesperado, que es diferente. Cuando uno está desesperado dice cualquier cosa, promete cualquier cosa, pero cuando las cosas mejoran, vuelve a ser el mismo de siempre. Se fue esa tarde sin conseguir lo que había venido a buscar. Pero antes de irse me dijo algo que me quedó dando vueltas. Don Aurelio, usted era como un padre para mí también. Yo crecí sin papá, y cuando conocí a Roberto, pensé que había ganado no solo un marido, sino también un padre. Un padre. Durante todos esos años que yo me mataba trabajando para mantenerla, ella me veía como un padre. Pero me trataba como a un estorbo. ¿Así es como trataba a los padres? 3 meses después, Roberto apareció en mi casa. Estaba en un estado lamentable. Flaco, con ropa sucia, olor a alcohol, barba de varios días. Mi hijo, mi único hijo, parecía un indigente. «Papá», me dijo, «toqué fondo, perdí todo. No tengo dónde vivir, no tengo trabajo, no tengo nada. Necesito ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «Cualquiera. Un lugar donde quedarme unos días mientras consigo trabajo, un poco de plata para comer, lo que sea». Lo miré durante un largo rato. Era mi sangre, mi carne, el bebé que había cargado en brazos, el chico que me ayudaba en el taller, el joven del que me había sentido tan orgulloso cuando se recibió. «Roberto», le dije, «te voy a ayudar, pero con condiciones». Se le iluminó la cara. «Las que sean, papá, las que sean. Primera condición, te internás en un centro de rehabilitación para dejar el alcohol. Segunda condición, cuando salgas, conseguís trabajo de lo que sea y no me pedís plata por 6 meses. Tercera condición, me tratás con el respeto que me merezco, no como a un banco del que se puede sacar plata cuando hace falta. Acepto todo, papá, todo lo que me digas. Y cuarta condición, si volvés a faltarme el respeto una sola vez, si volvés a tratarme como me trataban antes, se terminó para siempre. No hay segunda oportunidad». Roberto se internó en un centro de rehabilitación que yo pagué. 3 meses de tratamiento intensivo. Cuando salió estaba cambiado. Más flaco pero más fuerte, más serio, con una mirada diferente. Consiguió trabajo en un taller mecánico. No era ingeniería en sistemas, era trabajo manual, pero lo aceptó sin quejas. Me venía a visitar todos los domingos, puntual, respetuoso, agradecido. «Papá», me dijo una de esas tardes, «estos meses me sirvieron para entender muchas cosas, para entender lo que vos hiciste por nosotros y lo mal que te tratamos». «¿Y qué entendiste exactamente?» «Que durante años fuimos como parásitos de tu trabajo, que vivíamos bien gracias a tu sacrificio y encima te despreciábamos, que fuimos los peores hijos que alguien puede tener». Era la primera vez que Roberto usaba la palabra parásito para referirse a él mismo, la misma palabra que había usado Daniela para referirse a mí. «Roberto», le dije, «lo que más me dolió no fue la falta de plata que gasté en ustedes. Lo que más me dolió fue la falta de respeto. Yo hubiera trabajado hasta morirme por ustedes, pero necesitaba que me valoraran. ¿Podés perdonarme, papá?» «Ya te perdoné, hijo, por eso te estoy ayudando otra vez. Pero tenés que entender que la relación cambió. Ya no soy el padre que da sin preguntar. Ahora soy el padre que da cuando ve que se lo merecen». 1 año después, Roberto había logrado estabilizarse. Tenía un trabajo fijo, había alquilado un departamento pequeño pero decente, veía a sus hijos cada 15 días. Seguía viniendo a casa todos los domingos, pero ahora la relación era diferente. Ya no era el hijo que venía a pedir, era el hijo que venía a compartir. Me traía facturas para el mate, me contaba de su trabajo, me preguntaba por mi salud, por mi relación con Esperanza. «¿Vas a casarte con Esperanza?», me preguntó un domingo. «Estamos pensándolo», le respondí. «¿Te molesta?». «No, papá. Al contrario, me alegra que seas feliz. Te lo mereces después de todo lo que pasaste». Después de todo lo que pasé, Roberto había aprendido a ver las cosas desde mi perspectiva, algo que nunca había hecho en sus primeros 40 años de vida. Esperanza y yo nos casamos por civil un martes por la mañana. Una ceremonia simple, solo con sus hijos como testigos. Roberto quiso venir, pero le dije que era algo íntimo. «Lo entiendo, papá», me dijo. «Quizás para el próximo evento familiar ya me haya ganado el lugar». Ganarse el lugar. ¿Qué concepto?
Roberto había entendido que el amor familiar no es incondicional, que el respeto hay que ganárselo día a día, que ser hijo no te da derecho a maltratar a los padres. Daniela intentó acercarse varias veces, pero yo mantuve la distancia. Había sido la principal artífice de mi humillación durante años. Podía perdonarla, pero no podía olvidar. Los chicos quieren conocer a su nueva abuela, me dijo Roberto refiriéndose a Esperanza. Si vos querés, podemos organizar algo. Acepté que mis nietos conocieran a Esperanza. Después de todo, ellos no tenían culpa de los errores de sus padres. La primera vez que vinieron, se mostraron tímidos con Esperanza, pero ella tenía una manera especial con los chicos. En media hora ya estaban jugando y riendo como si la conocieran de toda la vida. «Abuelo», me dijo mi nieta mayor, «¿por qué no vivías con nosotros antes?» Era una pregunta difícil de responder sin hablar mal de sus padres. «Porque a veces la familia necesita espacio para crecer», le dije, «y ahora que crecieron nos podemos volver a encontrar». Durante esa visita, Esperanza me dijo algo que me marcó. «Aurelio, tus nietos son hermosos, pero me da pena ver cómo perdieron años de estar con su abuelo por culpa de los errores de sus padres». Tenía razón. Mis nietos habían sido víctimas colaterales de una guerra que no habían empezado. Pero también era cierto que no podía haber seguido soportando el maltrato solo por mantener esa relación. Hoy, 3 años después de vender la casa, mi vida es completamente diferente. Estoy casado con una mujer que me quiere y me respeta. Tengo una relación cordial pero distante con Roberto, que aprendió a valorarme cuando ya era tarde. Mantengo contacto con mis nietos, que vienen a casa una vez por mes, y sobre todo, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: mi autoestima. Durante años me había acostumbrado a vivir como ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Me había resignado a ser el viejo que molesta, el suegro pesado, el abuelo al que se tolera por obligación. Ahora soy Aurelio Mendoza otra vez. No soy el papá de Roberto ni el suegro de Daniela. Soy un hombre de 72 años que trabaja en su jardín, que juega al truco con sus amigos, que sale a cenar con su esposa, que disfruta de sus nietos sin sentirse un estorbo. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? No. Fue la mejor decisión de mi vida. ¿Me arrepiento de haber ayudado a mi familia durante tantos años? Tampoco. Me arrepiento de haber permitido que me faltaran el respeto mientras lo hacía. Si hubiera sabido desde el principio que mi ayuda iba a ser vista como obligación y no como generosidad, habría puesto límites desde el primer día. Habría exigido respeto, habría exigido reconocimiento, habría exigido ser tratado como un ser humano y no como una billetera con patas. La lección que aprendí, y que quiero compartir con vos que me escuchás, es esta: ayudar a la familia está bien, pero nunca a costa de tu dignidad. Nunca permitas que te traten mal solo porque son familia. La familia que te maltrata no es familia, es gente tóxica que casualidad comparte tu sangre. Y nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas. Yo tenía 69 años cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Algunos me dijeron que estaba loco, que era muy viejo para empezar de nuevo. Pero acá estoy, 3 años después, más feliz de lo que había sido en décadas. ¿Extraño la familia que tenía antes? Extraño la familia que creí que tenía. Extraño la ilusión de tener un hijo agradecido y una nuera que me respetaba. Pero no extraño la realidad de tener un hijo interesado y una nuera que me despreciaba. A veces Roberto me pregunta si algún día las cosas van a volver a ser como antes. No, le digo, van a ser mejor o van a ser peor, pero como antes nunca más. Porque antes yo era un boludo y ahora soy un hombre que se respeta a sí mismo. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero que te hagas una pregunta. ¿Hay alguien en tu familia que te trata mal aprovechándose de tu amor? ¿Hay alguien que recibe tu ayuda como si fuera una obligación y no un regalo? Si la respuesta es sí, recordá mi historia. Recordá que el amor no tiene que doler, que la familia no es una excusa para el maltrato y que nunca es demasiado tarde para poner las cosas en su lugar. Porque al final lo que importa no es cuánto das, sino cómo te tratan cuando das. Y si te tratan mal, tenés todo el derecho del mundo de dejar de dar.
Yo perdí una familia tóxica y gané una vida digna. Y te aseguro que fue el mejor negocio de mi vida. El otro día, mientras Esperanza y yo tomábamos mate en nuestro patio, me dijo algo que me hizo reflexionar. Aurelio, ¿vos crees que Roberto realmente cambió o solo está siendo bueno porque necesita que no lo abandones otra vez? Es una pregunta que me hago seguido. Roberto viene todos los domingos, me trae facturas, me pregunta cómo estoy, se interesa por mi salud. Pero a veces lo miro y me pregunto si todo eso es genuino o si es miedo a que lo deje otra vez sin nada. Esperanza, le dije, creo que Roberto aprendió algo, pero también creo que el miedo es un gran maestro. Si él me respeta por miedo a perderme otra vez, está bien. Al menos me respeta. La semana pasada tuvimos una conversación que me marcó. Roberto me dijo, «Papá, a veces me despierto en la madrugada y pienso en todo lo que perdimos por ser tan ciegos. No solo la casa, no solo la comodidad económica. Perdimos años de tener una relación normal con vos». ¿Y de quién fue la culpa, Roberto? Nuestra, completamente nuestra. Vos nos diste todo y nosotros te dimos migajas de cariño fingido. Migajas de cariño fingido. Qué frase más dura pero más precisa. Durante años viví de migajas emocionales mientras daba banquetes económicos. Roberto también me contó algo que me sorprendió. Papá, cuando se enteraron en el barrio de que vos eras el dueño de la casa y que la habías vendido por cómo te tratábamos, la gente empezó a tratarme diferente. Ya no era el hijo del mecánico, era el desagradecido que echó al padre de su propia casa. La opinión pública. Nunca había pensado en eso. Mis vecinos, que habían sido testigos silenciosos de cómo me trataban, ahora los miraban con otros ojos. Doña María, la del almacén, me dijo el otro día, «Tu papá era un santo. Trabajaba como un mulo para que ustedes vivieran bien y ustedes lo trataban como a un perro. Me dio mucha vergüenza, papá. Vergüenza». Al fin sentía vergüenza por cómo me habían tratado. No lástima por su situación actual, sino vergüenza por sus acciones pasadas. Hace un mes pasó algo que me conmovió. Roberto vino un domingo con una caja vieja. «Papá», me dijo, «encontré esto entre mis cosas y pensé que te gustaría tenerlo». Era una caja llena de fotos de cuando él era chico. Fotos de cuando me ayudaba en el taller, cuando salíamos a pescar, cuando lo llevaba a la cancha. Fotos de una época en la que él me admiraba, en la que yo era su héroe. «Mira esta», me dijo mostrándome una foto donde él de unos 10 años estaba parado al lado mío con un destornillador en la mano, imitando mi pose. «Yo quería ser como vos cuando fuera grande». «¿Y qué pasó, che?», le pregunté. «Me dejé llevar por otras influencias. Dejé que Daniela me convenciera de que vos eras anticuado, de que tus consejos no servían para el mundo moderno. Fui un idiota». Ya esa tarde nos quedamos viendo fotos hasta que se hizo de noche. Por primera vez en años, Roberto se quedó a cenar en casa. Esperanza cocinó milanesas, como las que yo les hacía a él cuando era chico. «¿Te acordás, papá, cuando me enseñaste a manejar en tu auto viejo?» «Me acuerdo», le dije. «Te llevé a un descampado y te dejé practicar durante horas. Volvimos con el auto lleno de abolladuras. Y vos no te enojaste. Me dijiste que las abolladuras se arreglan, pero que aprender a manejar era para toda la vida. ¿Y aprendiste?» «Sí, papá. Pero tardé demasiado en aprender otras cosas más importantes». Esa noche, después de que Roberto se fuera, Esperanza me dijo, «Aurelio, tu hijo cambió. Se nota en los ojos, ya no tiene esa soberbia de antes». Esperanza tenía razón. Roberto había cambiado. Quizás no completamente, quizás no para siempre, pero había cambiado. Y yo había aprendido algo también, que el perdón no significa volver a ser el mismo de antes. Significa darle a la otra persona la oportunidad de demostrar que puede ser diferente. La relación con mis nietos también mejoró mucho. Ahora vienen seguido, y cuando están acá no hay presión, no hay que fingir que todo está perfecto. Pueden preguntarme por qué no vivo con su papá, pueden hablar de lo que sienten, pueden ser chicos normales con un abuelo normal. Mi nieta mayor, que ahora tiene 12 años, el otro día me dijo, «Abuelo, mamá dice que vos te enojaste con ellos porque no te respetaban. ¿Es verdad? ¿Vos qué pensás?», le pregunté. «Pienso que si yo trabajara mucho para darle algo lindo a alguien y esa persona me tratara mal, también me enojaría. Los chicos entienden más de lo que uno cree. Entienden la justicia,
Entienden cuando algo no está bien, entienden que los abuelos también tienen sentimientos. Daniela intentó acercarse varias veces más, pero yo mantuve la distancia. No por rencor, sino por autopreservación. Daniela había sido el motor de todo el desprecio que recibí durante años. Había envenenado a Roberto contra mí. Había creado el ambiente tóxico que me obligó a tomar medidas drásticas. Don Aurelio, me dijo la última vez que vino, yo sé que no me voy a ganar su perdón, pero quiero que sepa que todos los días me arrepiento de haber sido tan mala con usted. Daniela, le respondí, yo ya te perdoné, pero perdonar no significa olvidar ni significa exponerme otra vez al maltrato. Vos podés seguir con tu vida tranquila. Yo voy a seguir con la mía. Se fue llorando, pero yo no sentí pena. Sentí paz. La paz de haber puesto las cosas en su lugar, de haber defendido mi dignidad, de haber demostrado que ni la edad ni los vínculos familiares son excusa para aceptar maltratos. Don Humberto, mi amigo del club, me dijo algo muy sabio. Aurelio, hay gente que aprende de los errores y gente que aprende de las consecuencias. Tu hijo aprendió de las consecuencias, que es más doloroso pero también más efectivo. Tenía razón. Roberto no cambió cuando se dio cuenta de que estaba mal. Cambió cuando perdió todo. A veces es necesario tocar fondo para entender el valor de lo que se tenía. Hoy, mientras escribo esta historia en mi mente para contártela, miro por la ventana y veo a Esperanza regando las plantas del jardín. Veo la casa arreglada, los muebles nuevos, la heladera llena. Veo la vida tranquila que logré construir después de años de sacrificarme por gente que no lo valoraba. No soy rico, pero tampoco soy pobre. No tengo una familia numerosa, pero tengo una familia que me respeta. No vivo en una mansión, pero vivo en un hogar lleno de amor verdadero. Y sobre todo, tengo algo que no tenía hace 3 años. Tengo paz mental. Esa paz que viene de saber que tomaste las decisiones correctas, aunque hayan sido difíciles. Esa paz que viene de saber que ya no sos víctima de nadie. Mi historia no es perfecta. Perdí años de relación con mis nietos. Perdí la ilusión de tener la familia unida que siempre soñé. Perdí la plata que podría haber sido mi herencia para Roberto. Pero gané cosas más importantes. Gané respeto hacia mí mismo. Gané una pareja que me valora. Gané la tranquilidad de vivir sin tener que mendigar cariño. Si tuviera que volver a tomar la misma decisión, la tomaría sin dudarlo. Vendería la casa otra vez. Me iría de esa situación tóxica otra vez. Empezaría de nuevo otra vez. Porque aprendí que nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Y nunca es demasiado tarde para ser feliz, aunque tengas que empezar desde cero. La última reflexión que quiero compartir con vos es esta. Durante años, pensé que ser un buen padre significaba aguantar cualquier cosa con tal de mantener unida la familia. Después entendí que ser un buen padre también significa enseñarles a los hijos que hay consecuencias para el maltrato. Roberto aprendió. Tarde, pero aprendió. Mis nietos aprendieron que los abuelos no son juguetes que se usan cuando conviene. Daniela aprendió que las acciones tienen consecuencias, aunque lleguen años después. Y yo aprendí la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Contame vos, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Porque esta historia puede pasarle a cualquiera, en cualquier lugar, y lo importante es saber que siempre hay una salida. Siempre hay una oportunidad de recuperar tu dignidad. Recordá, nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte a vos mismo. Y cuando empezás a respetarte, los demás no tienen más remedio que respetarte también, o desaparecer de tu vida. Y créeme, cualquiera de las dos opciones es mejor que vivir siendo el punching bag emocional de tu propia familia.